A lo largo de la historia han surgido distintas teorías con distintas perspectivas, tales como la teoría innatista, mentalista, conductista e interaccionista, entre otras, para dar explicación al fenómeno de la adquisición de la segunda lengua. Para dar un acercamiento más próximo de estas teorías, en este video se realizará un análisis de cómo es el proceso de adquisición de una segunda lengua por medio del caso de... Hola, mi nombre es Manuela, estudio lenguas modernas y estoy en quinto semestre. Antes que nada, consideramos esencial contar cómo fue el proceso de adquisición de la primera lengua de Manuela, puesto que para que la adquisición de la L2 sea exitosa, Manuela tuvo que adquirir apropiadamente su lengua materna. Esto lo veremos a continuación. Según la teoría innatista de Chomsky, todos los seres humanos nacemos con la capacidad de adquirir una lengua, la cual se aprende escuchando y repitiendo lo que se escucha para así crear una imagen mental. Esto lo relacionamos con el caso de Manuela, donde la lengua con la que fue criada fue el español, puesto que en sus primeros años de vida su L1 la adquirió al escucharla de sus padres y más adelante, cuando entró al jardín, siguió aprendiendo de ella relacionándose con sus compañeros. Con todo esto podemos asumir que en su periodo crítico no presentó ningún problema, por lo que no presentará ninguna dificultad al aprender una segunda lengua. Ahora se le harán una serie de preguntas a Manuela con el fin de construir el proceso de adquisición de su segunda lengua. Es que el jardín era bilingüe. Ok. Entonces desde chiquita nos enseñaron el inglés, pero así ya que uno se acuerde, en el colegio, ya en primero, ya uno ya más o menos hablaba. Sí es que, ¿no? Ok. Desde primero, como todo primero, fue así el periodo silencioso, que yo no hablaba, me daba pena, no sabía cómo decir muchas cosas, entonces como que uno tenía palabras, pero sabía que uno no se podía comunicar con eso, como que no estaba esa confianza para expresarlo. Pero ya yo creo que por ahí en segundo, tercero, uno ya empieza a tener como, a poder expresarse, no a tener una fluidez total, sino que a decir palabritas o frases básicas. Y ya luego, yo creo que ya como en segundo, tercero, ya pues fluida no, pero sí ya me podía comunicar. Pero entonces, ¿en qué nivel o en qué momento sentiste que eras completamente fluida? ¿Fluida? Yo creo que el primer semestre acá cuando entré, porque es que yo paré mis estudios de inglés, o sea, yo estaba en ese colegio bilingüe y yo salí a validar un colegio donde no había inglés, y si había, era como, conozcamos los animales, los colores. Entonces fue 2 años en los que yo no pronuncié palabra en inglés. Entonces cuando yo llegué, yo volvía como a ser menos fluida de lo que era. Ya yo creo que ya en primer semestre, acá, cuando volví a retomar todo el inglés, toda la intensidad horaria que había, en ese momento ya llegué a tener mi fluidez. Es que a mí siempre me han gustado los idiomas, como las lenguas y eso, pero no estaba muy segura de mi decisión, ¿sí? Entonces averigüé mucho, también como era un gusto, pero no sabía si era una habilidad también, pues sí, hice como cursos y me di cuenta que sí me gustaba. Entonces entré a estudiarlo, y porque desde chiquita he tenido un contacto con esa lengua también y he podido tener también un contexto, ¿sí? Entonces como desde chiquita he tenido ese contacto con el inglés, pues ha sido más fácil cuando yo llegué a entenderlo. Se puede decir que Manuela atravesó por diferentes etapas relacionadas con la gramática y el desarrollo de la fluidez. Esto con base en la teoría de Krashen y sus hipótesis. En primer lugar, Manuela tiene periodo silencioso, en donde el número de palabras pasivas es mayor que el de las palabras activas, pues ella comprendía lo que se le decía, pero no poseía el vocabulario necesario para responder. En segundo lugar, se evidencia una producción temprana, en donde se usan las solo frases y las frases cortas para la comunicación. En tercer lugar, se puede hablar del surgimiento del discurso, donde se usa el vocabulario aprendido para generar una comunicación un poco más fluida, pero no se llega a la fluidez total. Y finalmente se llega a un periodo de fluidez intermedia,
donde tiene lugar la explosión del lenguaje. Se puede decir que Manuela adquirió su L2 a corta edad, pues al ser su jardín bilingüe no era necesario para ella aprenderla de manera formal. Además, logró aprender la gramática de manera consciente a una edad más avanzada. Por otro lado, se puede decir que el filtro afectivo está presente en este caso, pues la motivación, la confianza y el gusto por los idiomas le permitieron adquirir su L2 de una manera más profunda. Finalmente, otro aspecto importante es el hecho de que Manuela estuvo expuesta a la lengua desde pequeña y en la universidad. Esto es conocido como el insumo, la hipótesis de insumo de Krashen. Dicho lo anterior, un factor muy importante para la adquisición de la L2 de Manuela fue el aspecto social. Según Vygotsky, la interacción social entre maestros de la lengua y estudiantes de lengua es vital para el aprendizaje de la L2. En el caso de Manuela, al entrar a un ambiente rico en interacción de lenguas en la universidad, le permitió fortalecer su conocimiento previo mediante la práctica de la L2 con sus compañeros y profesores. Implícitamente encontramos un concepto usado dentro de la perspectiva interaccionista, el cual es la negociación de significados. Esta indica que los participantes de una conversación hacen la labor de darle significado a sus emisiones entre ellos para así darle sentido a lo que hablan. Es decir, acuerdan el significado de las palabras para poderse entender entre ellos mismos. En este caso, Manuela realizaba esta labor junto con sus compañeros de la clase de inglés para darle entendimiento a las palabras desconocidas que eran planteadas por sus profesores.